Bien, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver el movimiento armónico simple. Esta parte del movimiento armónico simple iría incluido en las evaluaciones, probablemente en el supletorio, en el examen final. Entonces, tenemos nosotros una última reunión de cátedra con los demás compañeros y dependiendo de cómo hayamos avanzado todos, este tema irá o no en el supletorio. De todas maneras, como siempre, les publican a ustedes en el aula virtual general los temas que van en la prueba. Sí, entonces por eso también es importante dictar esta clase. Bueno, lo ideal sería que todos aprobemos. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos con el movimiento armónico simple. Entonces, empezamos el movimiento armónico simple. Que también se le conoce como MAS o más. Entonces, ¿de qué se trata este movimiento armónico simple? ¿Sí? Es un movimiento periódico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con periódico? Que se repite cada cierto tiempo respecto a un punto de referencia. Entonces, por ejemplo, un movimiento periódico podría ser el movimiento de la Tierra, ¿no? La Tierra gira, gira alrededor del Sol, por ejemplo, y nosotros tenemos las diferentes estaciones que se van repitiendo cada año aproximadamente en los mismos meses, ¿no? El movimiento de traslación de la Tierra. Y el movimiento de rotación, por ejemplo, nos permite a nosotros tener el día y la noche. Entonces, tenemos más o menos en periodos de 12 horas el día y la noche. Sí, eso es un movimiento periódico. Entonces, el movimiento armónico simple es justamente eso, ¿no? Un movimiento periódico, pero aplicado a los sistemas mecánicos. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir eso también. Entonces, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Es decir, que se repite regularmente en un intervalo de tiempo y con una posición de referencia. En los sistemas mecánicos, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, y es proporcional a su posición, procurando volver a una posición estable conocida como punto de equilibrio. Se denomina movimiento armónico simple.
Entonces, en el caso de estudio nosotros, lo que tenemos es un cuerpo que está sometido a una fuerza y esta fuerza siempre procura que este cuerpo vuelva a una posición determinada conocida como punto de equilibrio. Entonces tenemos nosotros algunos ejemplos. Vamos a partir de uno de los más didácticos de ellos, ¿ya? Vamos a analizar un sistema masa-resorte. Analizamos un sistema masa-resorte. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el dibujito de este sistema masa-resorte. Por aquí, una superficie fija. Esto es fijo. Por aquí tenemos una masita. Aquí está la masa M. Y tenemos un resorte fijo desde la pared y que sujeta la masa. ¿Bien? Entonces a este le vamos a llamar A. ¿No? Este es A. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en este sistema masa-resorte? Tenemos una masa conectada con un resorte. En la superficie no tiene fricción. Las condiciones para este sistemita es que la superficie donde se asienta M no tiene fricción. ¿Qué otra condición vemos aquí? Que el resorte tiene su longitud natural. El resorte tiene su longitud natural. Es decir, no está comprimido ni tampoco está estirado. Su longitud natural L, ¿ya? Y aquí pongámosle este valor L. No, que esto es aquí, ¿ya? Y como el resorte tiene su longitud natural, lógicamente no hay fuerza elástica. Por lo tanto, esta posición que le vamos a llamar X, la posición X igual a 0, se considera como punto de equilibrio.
Entonces nosotros vamos a tener aquí esta posición X igual a 0. Entonces nuestro sistema de referencia tiene como origen este punto. Entonces, si nosotros trazamos un sistema de referencia, yo puedo decir que este va a ser mi eje y este va a ser mi eje X. Este sería mi eje y este sería mi eje X. Y en esta posición de punto de equilibrio, X va a ser 0 porque está en el origen. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones de este primer gráfico A. Entonces, tenemos una superficie lisa donde esta masa M se va a mover. Entonces, para poder empezar el movimiento de este sistema que se encuentra en equilibrio, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tengo dos opciones, ¿no? Puedo yo comprimir al resorte aplicando una fuerza hacia el lado izquierdo, o puedo estirar el resorte con una fuerza hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este sistema va a empezar a oscilar. ¿Sí? Es decir, voy a tener yo un movimiento de izquierda a derecha. Que si la superficie es lisa, ese movimiento va a ser permanente. ¿Sí? Y ese es el movimiento armónico simple. ¿Sí? Es este movimiento oscilatorio que yo me voy a ir moviendo, ¿no? entre los extremos. Vamos a ver entonces qué pasa con las diferentes magnitudes cuando tenemos este movimiento. Entonces, le voy a copiar esto. Pongámosle acá abajo. Entonces, tengo este sistema. Y este ahora se va a llamar B. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá en B. Entonces, cuando estoy en B, puede ser que yo a esta masita M le estire, ¿no? Junto con el resorte. Le jalo junto con el resorte. Y supongamos que me ubico por acá. Entonces le jalo al resorte. Este resorte se va a estirar. Y me voy a encontrar acá en una posición que le voy a llamar A. Entonces acá la nueva posición a la que voy a alcanzar yo es un X igual a un valor A, que va a ser constante. Le estiro hasta A y le suelto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta masita va a irse hacia el otro lado, ¿no? Entonces aquí tendría, voy a hacer en plomito, como quedaría M. M quedaría por aquí. ¿Y hasta dónde va a llegar la masita M? Va a llegar hasta una distancia menos A. Entonces se va a ubicar acá, en menos A. Y voy a tener este movimiento oscilatorio, desde X igual a menos A hasta X igual a A, en ida y vuelta. Como en los extremos, yo tengo que
que la masita se detiene y su velocidad cambia de dirección. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasará aquí? Que justo en los extremos mi velocidad va a ser igual a cero. Entonces, momentáneamente, la masita se detiene y yo alcanzo la velocidad máxima. Perdón, alcanzo la velocidad cero. Ahora, justo aquí en la parte central, ¿no? Cuando llego al punto de equilibrio, yo no tengo ninguna fuerza ni que le jala, ni que le al resorte, ni que le comprime. Es decir, en la posición de equilibrio yo voy a tener la velocidad máxima. Aquí yo voy a tener la velocidad máxima. Entonces, escribamos qué es lo que tengo acá en B. Entonces, yo tengo que aquí el resorte y la masa se trasladan hasta A y se suelta. ¿Qué fuerzas voy a tener yo aquí? Voy a tener la fuerza elástica, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza elástica es la fuerza que llevará a M hacia X igual a 0. A esta fuerza también se le llama fuerza restauradora. Esto se le conoce como fuerza restauradora. Entonces, para esta fuerza restauradora, yo tengo la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Tengo F, la fuerza elástica, va a ser igual a menos K por X, siendo X la elongación del resorte, ¿no? Entonces, cuando estoy en A, ¿no? Cuando estoy en A, la fuerza elástica, ¿a qué va a ser igual? A menos K por A, ¿no es cierto? Como es negativa, entonces la fuerza va a estar dirigida hacia el lado izquierdo. Entonces yo aquí voy a tener que la fuerza elástica va a estar en este sentido. En cambio, cuando estoy en menos A, ¿qué es lo que tengo aquí? La fuerza elástica, voy a tener menos K menos menos A. Es decir, voy a tener K por A. Es decir, esta fuerza va en sentido positivo, ¿no? Entonces, cuando estoy en X menos A, yo tengo la fuerza en ese sentido. Entonces tengo lo que definí hace un momento, ¿no? Tengo una fuerza, que en este caso es la fuerza elástica. ¿Qué es lo que hace? Procura que esta masita M siempre vuelva al punto de equilibrio. Entonces, si está estirado, le va a jalar. Y si está comprimido, le va a empujar. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso el movimiento, teóricamente, ¿no? Si no tengo rozamiento, va a ser un movimiento perpetuo.
¿Qué es lo que pasa con la aceleración? Entonces veamos aquí mismo, ¿no? Aquí puedo decir que de la segunda ley de Newton, yo tengo que menos K por X, ¿no? Tenía que esto es igual a masa por aceleración. Si es que despejo la aceleración, voy a tener aquí que esto es igual a menos K sobre M por X, ¿no? Donde X, nosotros sabemos que son los valores intermedios entre menos A y A, ¿no? Entonces, si es que X es máximo, ¿no? Yo voy a tener A. Y si X es mínimo, yo voy a tener menos A. Es decir, ¿qué es lo que pasa con la aceleración? ¿Qué signo tiene? La aceleración, como pueden ver ustedes, en el extremo derecho, voy a tener aquí aceleración máxima, ¿cierto? ¿Pero qué aceleración máxima? Una aceleración máxima con signo negativo. ¿Qué es lo que voy a tener en cambio al lado izquierdo? Voy a tener también aceleración máxima. ¿Pero qué signo tendrá? Como estoy en menos A, menos con menos más, entonces aquí voy a tener una aceleración máxima positiva. ¿Qué es lo que pasará en el punto de equilibrio? ¿Sí? Si vemos la fórmula que acabamos de obtener, en esta formulita, si es que en esta formulita, si es que X vale 0, si es que X vale 0 en esta formulita, entonces la aceleración en el punto de equilibrio también va a ser 0. ¿Sí? Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces aquí voy a tener la aceleración 0. Entonces en el movimiento armónico simple nosotros ya tenemos qué es lo que sucede con cada una de las magnitudes. En el caso de la posición, tengo su máxima amplitud hacia la derecha en A, su mínima posición hacia el lado izquierdo en menos A. Con respecto a la velocidad, tengo la velocidad máxima en el punto de equilibrio y en los extremos tengo velocidad 0. Porque voy aumentando la velocidad en el caso hacia la derecha, voy aumentando la velocidad y luego se reduce y tomo la dirección negativa. Entonces momentáneamente me detengo. Y en el caso de la aceleración, como hemos visto, tenemos aceleración máxima en los extremos y aceleración 0 en el punto de equilibrio. Entonces, eso es lo que sucede con las magnitudes en el punto de equilibrio y en los extremos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede expresar este movimiento en una sola ecuación? Nosotros tenemos una pequeña ecuación diferencial que no le vamos a resolver, únicamente vamos a escribir su resultado, ¿no es cierto? Entonces, de la formulita de la aceleración que obtuvimos hace un momento, yo tengo que la aceleración es la segunda derivada de la posición, ¿no es cierto? Respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a menos K sobre M por X, ¿no? Y bueno, esta es una ecuación diferencial que seguramente si ustedes toman ecuaciones diferenciales del siguiente semestre la verán, ¿no? Entonces, resolviendo, nosotros nos vamos a quedar únicamente con la solución, que es la posición en función del tiempo es igual a A por el coseno de omega t más phi. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a ponerle un cuadrito a esa solución. Entonces, ¿qué representa cada uno de estos términos? Entonces, nosotros tenemos que A va a ser la amplitud. Es decir, los valores máximos y mínimos de X.
¿Qué es phi? Phi va a ser el ángulo de fase. ¿Y qué es omega? Omega es la velocidad angular, que ya le conocemos, ¿no? Esto es la velocidad angular. Con respecto al movimiento que estamos analizando, tenemos que omega al cuadrado va a ser igual a k sobre m. Y si despejamos omega, tenemos que es igual a la raíz de k sobre m. Entonces, ¿de qué depende únicamente omega? Solo depende de la masa y de la constante del resorte. Es decir, que si es que esos dos elementos, que la mayor cantidad de los casos son constantes, entonces omega también va a ser constante. Como también conozco a que es igual la velocidad angular, ¿no? Yo también sé que omega también nosotros conocemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué era la frecuencia, no? La frecuencia nosotros sabíamos que es el número de ciclos por una unidad de tiempo. Entonces, la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Nosotros generalmente trabajamos en segundos, ¿no? Entonces es el número de ciclos por segundo. Su unidad son los hercios. O en inglés, hertz. Y también nosotros sabemos que el inverso de la frecuencia es igual al periodo. ¿Y qué era el periodo? El periodo es el tiempo que se demora en completar un ciclo. Es el tiempo para completar un ciclo. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una función coseno. ¿Sí? Coseno de la común que conocemos de toda la vida. Solo que ahora le estamos dando un significado físico. Que también podemos ver aquí, que todos estos valores, ¿no? De A, omega y phi son constantes. ¿No? Entonces, ¿cuál es la única variable que tengo aquí? El tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros resolvemos ejercicios de movimiento armónico simple, a veces es conveniente dibujarle a la ecuación de ese movimiento. Entonces, vamos a ver cómo sería, ¿no? Si es que tenemos ya A, tenemos phi, tenemos omega. Entonces, vamos a ver cómo le representaríamos gráficamente. Aquí un ejemplo. Vamos primero con una función súper fácil, ¿no? Que ya hemos manejado nosotros, que es igual al coseno de t nomás. Entonces, la función va a ser únicamente coseno de t. Es decir, que nosotros tenemos que a vale 1, ¿no es cierto? A valdría 1. Omega también valdría 1. Y phi valdría 0.
Eso quiere decir, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a dibujarlo. Entonces, la representación, nosotros también ya la hemos trabajado antes. Un eje X y un eje Y. Veamos qué es lo que representa cada uno de estos términos. Me dice, bueno, aquí tengo, ¿no? X versus tiempo. Entonces me dice que la amplitud es 1, ¿no? Entonces, si la amplitud es 1, mis valores máximos y mínimos de coseno van a estar en más menos 1. Entonces, yo lo máximo a lo que puedo llegar va a ser acá a 1 y lo mínimo a lo que puedo llegar es menos 1. Aquí máximo puedo alcanzar este valor de 1. Y abajo hasta menos 1. Ahora, el periodo. Nosotros sabemos que la función coseno tiene esta forma, ¿no? Tiene esa forma. Entonces, tengo que ver cuál es el periodo para saber cuál es el espacio que hay entre el inicio y el final. ¿Y de dónde saco eso? Saco de omega, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí como dato que omega es igual a 1, ¿no? Un radián, ¿no? Si ya le ponemos en unidades. Entonces yo tengo que esto es igual a 2pi por frecuencia, o lo que es lo mismo, 2pi sobre periodo. Entonces de aquí yo tengo que el periodo va a ser igual a 2pi. Entonces yo tengo 2pi, entonces de ahí viene, ¿no? Que yo tengo, por ejemplo, aquí, voy a ponerle aquí pi medios. Voy a ponerle por acá pi. Por acá tendría 3 pi medios. Y por acá tendría pi. Bien. Entonces, en este, perdón, 2pi. Entonces, en este espacio de tiempo, tiene que dibujarse una onda. Sí, una onda coseno. Sí, como phi es 0, no tengo desfase, entonces va a empezar desde 0. Sí, brevemente, ¿no? Nosotros sabemos que el coseno de 0 vale 1, ¿no es cierto? Entonces estaría ubicado en este punto. El coseno de pi medios vale 0. El coseno de pi vale menos 1. El coseno de 3 pi medios vale 0. Y el coseno de 2 pi vale 1. Entonces ahí ya tenemos una idea de cómo iría esa función coseno. Entonces si le dibujamos, nosotros tenemos algo así, ¿no? Sí, y recuerden que esto se extiende, ¿no? En el eje positivo del tiempo, ¿no? Se extiende, ¿no? Esto es una función periódica, ¿no? Va a repetirse esto. Listo. Entonces ahí tendría yo graficado el coseno de t.
Ahora veamos qué pasaría si es que vamos cambiando cada una de las constantes. Vamos a hacer un ejemplito 2. Vamos a graficar ahora x de t igual a 2 coseno de 2t menos pi medios. Medios es 90 grados. Y hacemos el mismo ejercicio. Voy a copiar esto. Bien. Entonces tengo por acá x y tengo t. ¿Sí? Pero ahora, la amplitud es 2, ¿no? Entonces voy a moverme desde 2 hasta menos 2. ¿Qué es lo que tengo ahora? Pues tengo que calcular el periodo, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo que omega, en este caso vale 2. Esto es igual a 2pi sobre periodo, que ya sabemos. Y de aquí yo tengo que el periodo va a ser igual a pi. Entonces, miren, en pi, que sería este punto de aquí, hasta pi, yo tengo que dibujar un coseno, una función coseno. Entonces, desde 0 hasta pi me tiene que alcanzar una función coseno. ¿Qué quiere decir? Que el periodo anterior se reduce a la mitad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si es que yo tuviese únicamente 2 coseno de 2t, mi gráfico aproximado sería este. Aquí sería la mitad. Aquí la mitad. Aquí la otra mitad. Y tendría aproximadamente un gráfico así. Y bueno, dibujémosle al siguiente también. Eso es lo que tendríamos, ¿no? Pero ahora fíjense que tenemos un desfase. Entonces tenemos aquí este desfase. Entonces, ¿qué quiere decir ese desfase? Quiere decir que esta línea verde punteada que acabo yo de ponerle está desplazada. ¿Sí? Como es negativo, en este caso, se desplaza hacia la derecha. Entonces me desplazo con esta onda hacia la derecha, ¿no? ¿Cuánto me desplazo? Pi medios. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna objeción que me desplace pi medios? Sí, ¿no es cierto? No me desplazo pi medios. Y ese es un error frecuente. ¿Sí? Me desplazaría pi medios si es que yo tuviese aquí, en este término del coseno, si es que yo tuviese únicamente t, t menos pi medios. Sí, como les mencioné, este es un error bastante frecuente.
Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto me desplazo? Es bastante simple. Lo que debemos hacer es que encontrar el valor máximo de X. ¿Cuál es el valor máximo? 2. ¿Cuándo nos da ese valor máximo de 2? Cuando el coseno es igual a 1. Entonces ahí yo puedo determinar dónde va a estar ubicado el primer máximo. Y ahí podría yo ya dibujarle. Entonces, ¿cómo le ubico al primer máximo? Tendría que igualar este término que le tengo resaltado en amarillo. Debería igualarle a 0. Entonces así encuentro ese primer punto alto, ¿no? Ese primer máximo. Entonces 2t menos pi medios tiene que ser igual a 0. Entonces aquí despejo, me va a quedar 2t es igual a pi medios y me queda que t va a ser igual a pi cuartos. ¿Dónde está pi cuartos? Aquí está. Justo en la mitad de pi medios, este va a ser pi cuartos. Donde nosotros le habíamos hecho pasar ya a la onda previamente. Bien, entonces, este espacio es el que me estoy desplazando. En este es el desfase, ¿no? Entonces, en lugar de empezar en el punto rojo acá, en 2, ahora voy a empezar en este punto azul. Y le dibujamos. Voy a dibujarle. Entonces, vendría el dibujo así. Y etcétera. ¿Y qué es lo que hago con este pedacito? Le completo. ¿Qué es lo que representan estos desfases? ¿No? Porque, lógicamente, no le puedo dejar aquí el gráfico sin terminar, no puedo empezar aquí en este punto, ¿no? ¿Sí? Sino que mi movimiento, si empieza en 0, debo saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede a t igual a 0? Yo me encuentro en el punto de equilibrio, mire. Sí, pero alguien puede decir, no, si es que me encuentro en el punto de equilibrio, ¿cómo inicio el movimiento? Si estoy en el punto de equilibrio, lo que tengo que hacer es aplicarle una velocidad. ¿Sí? Que esa es una variación también de los ejercicios, de estos ejercicios. Entonces, no siempre el ejercicio empieza cuando yo le comprimo o le estiro al resorte. Puede empezar en cualquier posición. Pero si estoy en una posición que no sean ninguno de los extremos, yo deberé aplicar una velocidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si es que yo quiero empezar desde, desde t igual a 0, ¿no? Y arrancar desde la posición de equilibrio, lo que yo debo hacer es imprimir una velocidad. Esa velocidad, en nuestro caso, si le vemos acá arriba, en el gráfico que teníamos antes, esa velocidad deberá ser una velocidad positiva para que pueda, bueno, dependiendo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Si es que es positiva, yo le estoy impulsando hacia este lado. O puede ser que alguien diga, no, yo quiero que mi velocidad sea negativa. Entonces le impulso hacia este lado. Tengo las dos opciones. ¿Sí? Entonces, si me encuentro en el punto de equilibrio, yo puedo empujarle a la masita o hacia la derecha o hacia la izquierda. Tengo también esas alternativas. ¿Cómo sé hacia dónde le estoy empujando? Dependiendo de cuál sea la función coseno que me quede. En este caso, ¿no? Yo estoy empezando aquí en 0, estoy empezando justo aquí en este punto,
¿Y hacia dónde me estoy dirigiendo? Me estoy dirigiendo hacia 2. ¿No? Me estoy dirigiendo hacia 2. Hacia A igual a 2. Hacia X, hacia un X positivo. Entonces, ¿hacia dónde iría la velocidad según mi gráfico de abajo? Iría hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, según el gráfico de abajo, lo que yo estoy haciendo con ese desfase es imprimiendo una velocidad hacia la derecha. ¿Sí? Esta velocidad hacia la derecha. Para que inicie el movimiento, porque si es que no le imprimo ninguna velocidad, no tengo movimiento, no me quedo en el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al gráfico que nosotros tenemos, es eso, ¿no? Empiezo en 0, pero con una velocidad hacia la derecha, de manera que esta partícula o este cuerpo alcanza la amplitud de 2. ¿Sí? Eso es lo que significan los desfases. Alguien puede decir, no, profe, ¿y cómo sería si es que yo aplico una fuerza negativa? En ese caso, por ejemplo, me podría quedar así el gráfico. Podría tener aquí el T, ¿cierto? Y aquí tendría el X. Entonces, de acuerdo al desfase que me haya quedado, entonces lo que yo debería tener es un gráfico así. ¿No? Entonces, mire, aquí por ejemplo estoy en T igual a 0. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Hacia menos A, ¿no es cierto? Entonces, si me estoy dirigiendo desde el punto de equilibrio hacia menos A, quiere decir que estoy aplicando una velocidad en el sentido negativo de las X. ¿Sí? Entonces, ahí interfiere este ángulo de desfase. Entonces, puede ser también, ¿no?, que en un ejercicio nos den el gráfico y nos diga, interprete el movimiento. O nos puede decir qué es lo que sucede, por ejemplo, en pi, qué es lo que sucede en 2pi. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, en pi? Podríamos decir que en pi la masita pasa por el punto de equilibrio. ¿Qué más podemos decir? Que ahí tenemos nosotros la velocidad máxima. ¿Qué más podemos saber? Que la aceleración es 0. Entonces, miren, esas lecturas se puede dar también del gráfico. Muy bien, entonces, esos son los datos que nosotros podemos obtener del gráfico. ¿Sí? Y eso es lo que representa esta función coseno. Bien, entonces ya tenemos nosotros cuál es la función del tiempo para la posición. ¿Cómo obtendríamos la velocidad? Derivando, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtendríamos la aceleración? Derivando 2 veces. Entonces acá por acá escribamos, ¿no? La velocidad será la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces nosotros tenemos aquí que la velocidad, ¿no?, en función del tiempo va a ser igual a menos omega por A por el seno de omega t más phi. Entonces recuerden que omega, A y phi son constantes, ¿no? ¿Cuánto escribamos acá? A, omega y phi constantes. Y para la aceleración, algo muy similar, ¿no es cierto? Para la aceleración, la aceleración va a ser la segunda derivada, ¿no?, de la posición respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad. Aquí tengo que la aceleración en función del tiempo va a ser igual a menos
omega al cuadrado por A coseno de omega t más phi. Y de aquí mismo, de estas formulitas, podríamos encontrar nosotros la velocidad máxima y la aceleración máxima. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa para que la aceleración y la velocidad sean máximas? Que el término seno y el término coseno sean iguales a 1. Ahí sería el máximo. ¿Sí? El seno y el coseno, en estos casos, puede ser el valor, tener un valor máximo de 1. ¿No? El que le cambia la amplitud es A. Entonces, solamente seno o coseno tienen un valor máximo de 1. ¿Sí? Entonces, si es que seno y coseno llegaran a ser 1, yo obtengo la velocidad máxima y la aceleración máxima respectivamente, ¿no? De aquí yo puedo decir que la velocidad máxima en función del tiempo, bueno, ya no va a ser en función del tiempo, ¿no? Va a ser únicamente igual a omega por A. Negativo. Sí. Bueno, si es que estoy al lado, al lado izquierdo, ¿no? Bueno, en la parte central. A ver si es que es 1, esto va a ser 0. Sí. Va a ser igual a omega. Sí, solo omega. Omega habíamos dicho anteriormente que es igual a la raíz de K sobre M. Entonces me queda aquí K sobre M. Por A. Lo mismo para la aceleración. Entonces, en el caso de la aceleración, yo voy a tener que la aceleración máxima va a ser igual a omega al cuadrado por A. Y aquí tendría que ser igual a K sobre M por A. Entonces, lo podemos escribir en módulo. Pongámosle en módulo. Para ponerle en general le voy a poner. Muy bien. Listo. Entonces le puse en valor absoluto o en módulo. Le puse porque depende desde dónde a dónde me esté dirigiendo, ¿no? Si me estoy dirigiendo de izquierda a derecha, la velocidad en este caso sería positiva. Si me estoy dirigiendo de derecha a izquierda, sería negativa. Lo mismo con la aceleración. Entonces, le pongo el módulo y ya dependerá del ejercicio para que le pongamos el signo. Bien. Adicionalmente, ¿qué es lo que sucede si tengo condiciones iniciales? ¿Sí? Es decir, que no parto desde el estiramiento máximo del resorte o desde la compresión mínima, sino que, como vimos en el gráfico con el desfase, ¿qué pasaría si es que yo empiezo en una posición que no necesariamente va a ser el punto de equilibrio? Entonces, ¿cómo cambian estas ecuaciones? Entonces, si se tienen condiciones iniciales x0 y v sub 0, es decir, posición y velocidad inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si es que t es 0, no? Esto quiere decir que t es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si t es igual a 0?
que en las fórmulas, tanto de la posición como de la velocidad, se me elimina el término de omega t. ¿Sí? Solo voy a tener phi. Entonces, ¿qué es lo que pasa en x de 0? ¿No? Si t vale 0, entonces yo voy a tener que la fórmula de la posición me quedaría a por coseno de phi. ¿Cierto? A por coseno de phi. Y esta va a ser mi nueva posición inicial. Aquí voy a poner un x sub i de inicial. Y en cambio con la velocidad, si t vale 0, yo voy a tener acá que me quedaría menos omega por a por seno de phi. Y esta va a ser entonces mi velocidad inicial. Esa velocidad inicial y esa posición inicial pueden tener signo, sí, dependiendo dónde les ubique yo. Entonces, el signo va a depender de dónde estén ubicados x sub i y la dirección hacia dónde vaya b sub i. Puedo tener algunos casos aquí, ¿no es cierto? Como ya vimos, por ejemplo, ¿no? El caso más básico. Entonces yo aquí tengo mi x y mi y, tengo aquí mi punto de equilibrio. Entonces yo tengo algunas alternativas, ¿no? La primera sería que yo le estire al resorte hasta la posición A y le suelte, ¿no? Entonces en ese caso, cuando yo estiro el resorte hacia A y le suelto, ¿qué condiciones iniciales serán? ¿Quién nos dice? Si estiro el resorte hasta A y suelto, ¿qué es lo que tendré? Posición inicial, ¿no? Es decir, x de 0, que será igual a A, ¿no es cierto? ¿Y cuál será la velocidad? Como únicamente le suelto, no le estoy dando ningún impulso, esta condición inicial será 0. Así se leen las condiciones iniciales. Por ejemplo, ¿no? Podría decir, así como en el ejercicio anterior, podría yo estar, si estoy en el punto de equilibrio, estoy en el punto de equilibrio. Para que haya movimiento debo imprimir una velocidad, ¿no? E imprimo una velocidad positiva. ¿Cómo deberían estar escritas estas condiciones iniciales? Debería estar escrito, por ejemplo, x de 0 igual a 0, ¿no es cierto? Porque estoy en la posición 0. ¿Y cuál sería la velocidad en 0? Va a ser una velocidad positiva, ¿no? Más b le voy a poner. Más bien pongamos aquí una velocidad hacia la derecha, ¿no? Una velocidad hacia la derecha. Entonces, el valor de esta condición inicial va a ser positivo, ¿no? Ahora pongámosle un caso cualquiera, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo estoy aquí, en este punto que le estoy llamando B. Supongamos que estoy en B y a partir de B yo le doy ahora una velocidad, pero ahora hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces aquí mi velocidad desde el punto B va a estar hacia la izquierda. Hacia acá va a estar B. Entonces, ¿cómo escribiría o cómo me vendrían esas condiciones iniciales? Entonces, si estoy en B, e imprimo una velocidad, pero ahora hacia la izquierda, ¿cómo vendrían las condiciones iniciales? X de 0, bueno, en este caso sería negativo, ¿no?
Aquí sería menos b. Sí, debería estar con el signo. Estoy bien, menos b. ¿Y cuál sería mi velocidad inicial? Va a ser menos v. Entonces, ¿son importantes los signos? Sí, porque el signo de la posición me indica si es que estoy de punto de equilibrio a la izquierda o a la derecha. Y el signo de la velocidad, en cambio, me dice si es que el momento que inicie el movimiento yo le imprimo una velocidad hacia la derecha, que sería positiva, o hacia la izquierda, que sería negativa. Sí, eso es lo que... Así se lee bien las condiciones iniciales. De pronto a alguien se le ocurre algo más, podríamos analizarlo. Alguien puede decir, no, profe, por ejemplo, yo les tiro hasta A y a partir de A positivo, imprimo una velocidad hacia la derecha. ¿Se puede? Sí se puede. También eso. Sí. Entonces, estos puntos A y menos A van a depender también de estas velocidades. Entonces, estos puntos A y menos A, la amplitud del movimiento puede variar. ¿Sí? Va a depender cuánto le estire yo y va a depender qué velocidad le imprimo. Entonces, de eso va a depender A. Así como hicimos en la última práctica. Recuerdan que le estirábamos al resorte y dependiendo cuánto le estirábamos, el movimiento armónico era más o menos intenso. ¿Sí? Bien. Y justo con respecto a eso, ¿no? ¿Qué otro tipo de movimientos armónicos simples nosotros nos podríamos encontrar? ¿No? Por ejemplo, pongamos otros casos. El ejemplo justo de la práctica de laboratorio. Yo puedo tener aquí un resorte que está sujeto a un techo fijo, ¿no? Si es que el resorte está sin estirar, tiene su longitud L, pero si yo le colgaba una masita, ¿no? Yo me encontraba en este punto. Entonces tenía yo aquí, por ejemplo, un punto de equilibrio. Tenía aquí el punto de equilibrio. Y cuando le colgaba la masita y llegaba al reposo, yo encontraba la elongación del resorte, ¿no es cierto? Estoy poniendo que la referencia es la parte superior de la masa. Perdón, este no es punto de equilibrio. Este es punto de equilibrio. Esta sería la longitud natural del resorte. ¿Sí? Entonces, eso teníamos en la práctica, ¿no? Teníamos el resorte sin estirar. Cuando le colgábamos una masita, la masita llegaba al punto de equilibrio, ¿no? Y a partir de ese punto de equilibrio, nosotros le jalábamos o le comprimíamos al resorte y obteníamos el movimiento. ¿Sí? Entonces, noten que es exactamente lo mismo que tenemos en el caso que hemos analizado. ¿Sí? Entonces, me encuentro yo aquí en el punto de equilibrio. ¿Qué posibilidades tengo para iniciar el movimiento? Puedo, desde el punto de equilibrio, simplemente imprimirle una velocidad, ¿no? Que puede ser hacia arriba o hacia abajo. O puedo tomar la masa, le puedo jalar para que se estire el resorte y soltarle. O en lugar de estirarle y simplemente soltarle, puedo estirarle e imprimirle una velocidad, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Este movimiento es exactamente el mismo que acabamos de ver. ¿Sí? Este movimiento es exactamente el mismo que acabamos de obtener, solo que acá el punto de equilibrio ya nos da con un estiramiento del resorte. ¿Sí? Solo que el punto de equilibrio nos da ya, en el punto de equilibrio tenemos ya un estiramiento del resorte. ¿Hacia dónde irá la posición positiva? Hacia abajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, X es positivo hacia abajo. Entonces,
X es positivo, en este sentido, ¿no? Y a partir del punto de equilibrio, hacia arriba, la posición X va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, si es que yo tengo un gráfico, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Así como el coseno, pongámosle un coseno normal. Tiempo. Y aquí tengo X. ¿Qué punto será este de aquí? Este punto más A. ¿Qué punto será este punto más A? ¿Quién nos dice? ¿Dónde estará ubicado más A? Abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo tendría A por acá abajo, más A por acá abajo. Voy a ponerle con otro color. Entonces, yo tendría más A por acá abajo. ¿Y dónde tendría menos A? Menos A está bien. Entonces, por aquí estaría más A, bueno, dependiendo cómo le haga yo el movimiento, ¿no? Entonces, aquí estaría más A, y si es que sube hasta por acá, esto sería menos A. ¿Sí? Sí. Entonces, todas las ecuaciones que hemos visto antes funcionan exactamente igual aquí. La consideración que hay que tener es que la posición positiva es hacia abajo. ¿Sí? La posición positiva es hacia abajo y la posición negativa es hacia arriba. Muy bien. ¿Qué otro movimiento puedo tener yo? También podría tener un movimiento pendular. Yo te lo voy a poner acá. También puedo tener el movimiento de un péndulo. En el caso de un péndulo. Disculpen. Sí, sí. Para el péndulo, el grado debe ser 10, máximo 10 grados, para que se produzca un movimiento de más. No, no necesariamente. Puedes producir movimiento desde el mínimo. Sí. El mínimo depende de qué caso estemos, ¿no? Si estamos en un caso real o un caso ideal. En un caso ideal, no. Con que haya un gradito ya es suficiente. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo mi punto de equilibrio, en el caso de un péndulo. ¿Sí? Y acá tendría yo estas amplitudes A, ¿no? Entonces acá tendría yo A y acá tendría yo menos A. ¿Y qué es lo que cambia acá en el movimiento de un péndulo? Cambia omega, que ahora omega va a ser igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud de esta cuerdita. Esta es la longitud de la cuerda. Eso es lo que cambia. Y de ahí exactamente el mismo análisis. Hagamos un pequeño ejercicio.
Sí, hacemos este ejercicio y con eso terminamos. Y pasamos a la revisión de las calificaciones. A ver, veamos. Un bloque de 200 gramos conectado a un resorte ligero para el cual la constante elástica es de 500, no, 5 newtons sobre metro. Está libre para oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. El bloque se desplaza cinco centímetros desde el punto de equilibrio y se suelta libremente. ¿Ya? Entonces nos dice A, encuentre el periodo del movimiento. B, determine la rapidez máxima. Del bloque. C, le determina la rapidez y aceleración máxima. Aceleración máxima del bloque. Y la otra. ¿Qué sucede si el bloque se suelta desde la misma posición inicial X igual a 5 centímetros, pero con una velocidad inicial
B sub I igual a menos 0.1 metros sobre segundo. ¿Cómo altera esto? A las soluciones anteriores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo afecta a las soluciones de A y B esta nueva condición? Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que nos dice, encuentre el periodo del movimiento. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la masa, tengo la constante del resorte. Entonces, nosotros tenemos algunas formulitas, ¿no? Entonces, para la parte A, yo tengo que el omega va a ser igual a 2pi por el periodo, ¿no es cierto? Entonces, sobre el periodo. Entonces, de aquí yo puedo despejar el periodo. El periodo me va a quedar a 2pi sobre omega. Esa es la fórmula que voy a necesitar. Pero no tengo omega. Pero para omega, yo tengo otra formulita que me relaciona la constante elástica del resorte y la masa. Entonces yo tenía que omega era igual a la raíz de K sobre M. Entonces esto me da igual a la raíz cuadrada de 5 newtons. Si dejamos todo en el sistema internacional, podemos trabajar sin problemas. 200 gramos sería 0.2 kilogramos, ¿cierto? Queda igual a 5. Entonces tengo que omega es igual a 5, serían radianes sobre segundo. Entonces, reemplazando acá, tengo que el periodo va a ser igual a 2pi sobre 5. Como estoy todo en las mismas unidades, me va a quedar esto en segundos. Entonces, resolviendo, me queda que el periodo es igual a 1.26. Esa sería la parte A. Vamos a la parte B. Entonces, esto es un poquito más simple, ¿no? Entonces, teníamos nosotros que la velocidad máxima era igual a omega por A. Entonces, ya tenemos el valor de omega, que era 5. Tenemos A, que era 5 centímetros, ¿cierto? ¿Ya? Y esto me da igual. Bueno, esto ya sería velocidad metros sobre segundo. Entonces esto me daría 0.25 metros sobre segundo. Por aquí tengo una pregunta. ¿X se trabaja en centímetros o en metros? Justo esto, ¿no? Entonces, si nosotros debemos trabajar siempre en el mismo sistema. Como casi todas los datos que me dan están en el sistema internacional, entonces le pasé todo al sistema internacional. Entonces, si es que se nos complica eso,
podrían escribirle en todas las fórmulas las unidades. ¿Sí? O si no, así como le hago yo, le paso al sistema internacional y ya directamente opero. Ah, dice, pero para sacar W puso 5 centímetros, no, es K. Sí, este es K. Y K estaba en newton sobre metros, entonces está en el sistema internacional. Sí, entonces ya veo que le comprendiste. Listo. La masa también decía 200 gramos, ¿no? Que serían 0.2 kilogramos. Entonces, bueno, vale la aclaración, ¿no? Porque a veces no hacemos la conversión de alguno de los datos que estamos usando y nos quedan otras soluciones. Entonces, para la aceleración máxima, también nosotros tenemos que es igual a omega al cuadrado por A. Entonces aquí sería 5 al cuadrado y por A por 0.05. Esto nos daría en metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos daría 1.25. Sí, esto sería A y B. Veamos ahora la parte C. Y aquí apliquemos las condiciones iniciales. Y también nos dice que cómo altera las soluciones de A y B, ¿no? Con respecto a A, ¿no? Sí, al periodo. El periodo únicamente vemos que depende de la constante de omega y de dos pies constante. Omega depende solo de la constante del resorte y de la masa. Entonces, esos valores no van a cambiar, ¿no? Entonces, con respecto al literal A, el periodo no cambia. ¿No? Porque depende de omega, depende de K y depende de M, que son constantes. ¿Cierto? Entonces, el periodo no va a cambiar. Ahora veamos qué es lo que sucede con la velocidad y la aceleración. Y con A también, ¿no? Porque recuerden que le estoy imprimiendo una velocidad, ¿no? Entonces va a haber cambios en estos elementos. Veamos qué cambios tenemos. Voy a hacer con otro color. Entonces, yo tengo las condiciones iniciales, ¿no? Tengo x de 0 y tengo también v de 0. Entonces, con x0 yo tengo que es igual a coseno de phi. Me quedaría menos omega por a, seno de phi. Esto va a ser igual a mi posición inicial y esto va a ser igual a mi velocidad inicial. Entonces a este le voy a poner una ecuación 1 y a este le voy a poner una ecuación 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que deberé encontrar? Phi, ¿no es cierto? Phi no le tengo. Phi estoy necesitándole para poder hacer el resto de los cálculos. No me pide, pero es un dato que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo podría encontrarle phi? Por aquí pueden ver que si divido la ecuación 2 para la 1, voy a obtener una tangente phi. Entonces ahí ya elimino el seno o el coseno, ya solo me queda con una identidad trigonométrica. Entonces voy a dividir
2 para 1. Entonces quedaría menos omega por A seno de phi sobre A por coseno de phi. Y esto va a ser igual a V sub I sobre X sub I, que son datos, ¿no? Son datos. Entonces aquí se me va a simplificar las A. Y me voy a quedar que tangente de phi va a ser igual a menos V sub I. Este omega pasa al otro lado dividiendo. Me queda X sub I. Listo. Y tengo los datos, ¿no? ¿Cuánto vale X sub I y V sub I? Entonces X sub I me dice que es el mismo estiramiento de hace un momento, que son los 5 centímetros. Entonces sería 0.05 metros. Y la velocidad me decía que era una velocidad de menos 0.1 metros sobre segundo. Me queda menos 0.1 metros sobre segundo. Listo, entonces tengo omega que no cambia, ¿no es cierto? Es un momento que no cambia porque solo depende de la constante del resorte y de la masa. Tengo V sub I y tengo X sub I. Entonces podría yo calcular este phi. Entonces, vamos a hacer aquí tangente de phi. Entonces V sub I va a ser menos, ¿no? Aquí numerador menos 0.1. Todo está en el sistema internacional, entonces voy a omitir las unidades. Acá sería 5 y por 0.05. Esto me da 0.4. Y de aquí despejando, me va a quedar que phi me queda 0.38, ¿no? Queda 0.38 radianes. Entonces, reemplazo en 1, ¿no? Esto pongámosle 3. Entonces, si 3 reemplazo en 1, ya puedo encontrar A. Entonces, reemplazo 3 en 1. Y voy a tener aquí A coseno de 0.38 igual a X sub I, que es 0.05. Y A nos queda entonces un nuevo valor. A nos queda igual a 0.053. Entonces, si es que le imprimo una velocidad, A va a cambiar. A ya no va a ser 0.05, ya no van a ser 5 centímetros, ahora va a ser 5.3. ¿No? Entonces aumenta, que es lo que habíamos previsto.
¿Y qué también va a cambiar? Va a cambiar también la velocidad. Si cambia A, va a cambiar la velocidad y va a cambiar también la aceleración. Entonces, si A cambia, también cambian la velocidad máxima y la aceleración máxima. Porque dependen de A, ¿no? Entonces tengo que la velocidad máxima, nosotros teníamos que ir igual a omega por A. Entonces tengo que multiplicar A por 5, ¿no? Entonces tendría que multiplicar 5 por 0.053. Ya, esto metros sobre segundo. Y nos da 0.269. Y para la aceleración máxima, tenemos que es igual a omega al cuadrado por A. Entonces aquí tengo 5 al cuadrado por 0.053. Esto sería metros sobre segundo cuadrado. Entonces me queda 25 por... Me queda 1.346. Listo. Eso es lo que nos quedaría. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, con eso damos por terminado el curso. Ahorita vamos a hacer la revisión de las notas de laboratorio. Si es que alguno de ustedes tiene algún inconveniente, necesita que revisemos algo, o si alguien todavía no tiene pendiente algún coloquio, tenemos todavía un poco de tiempo. Igualmente las calificaciones a mí me pasarán el día lunes. Entonces haré los promedios, les enviaré al grupo también de WhatsApp, les subiré al aula virtual, les enviaré por correo también una notificación. Revísenle, véanle que esté correctamente pasadas sus notas. Tendremos una sesión de revisión también, por si acaso. ¿Ya? Y si es que de pronto por ahí nos falta unas 2 décimas, no se preocupen, eso sí está dentro de las cuentas. Pero si nos falta un poquito más, habrá que analizar, ¿no? Cada uno de los casos, habrá que ver cómo nos ha ido en el laboratorio, cómo nos ha ido en clase. Entonces, según eso también podríamos ayudar un poquito más allá de esas 2 décimas. Eso, chicos. Sí. No se olviden, ¿no? Que para poder justificar la parte de los deberes, suban una evidencia de las notas de clase. Sí, yo les había puesto unas 5 páginas, que si es que está muy pesado, puede ser unas 3, sí, mínimo unas 3. Unas 3 páginas. Subámosle ahí en el buzón del aula virtual, que hasta cuándo estaba habilitado esto. Hasta hoy a Perdón, las 12 dije. hasta hoy a las 12, o sea que ya se caducó. ¿Todos A las entregaron? 12 de la noche. Ay, todos entregaron. No hay novedades. Necesitan tal vez más tiempo. Eso todavía podemos negociar. Y si es que le subieron, ya no hay problema. Bien, chicos, entonces eso. Entonces, si es que me dan las notas del día lunes, tal vez nos den en la tarde. Entonces yo inmediatamente haré los promedios y lo más seguro es que el día martes hagamos una reunión de revisión final de las notas. Si es que hay algo que corregir de pronto o ver si es que hay la posibilidad de que algunos de ustedes pasen sin supletorio con una o otras dosis. Sí, entonces en eso quedamos.
Y ahorita me quedo con las personas que quieran hacer alguna revisión a los informes de laboratorio. O si es que hay alguien que tenga que dar algún quiz, ahorita le podemos dar. Sí, y si no, muchas gracias a todos los demás. Dije, disculpe una pregunta. Muchas gracias, profe. Hasta Y luego. si la nota es solo de laboratorio, ¿cuándo nos daría? ¿O viene ya cuando le den las ¿La de notas con laboratorio? promedio general? No, ya están calificados los laboratorios. Sí, pero o sea, la nota en sí sobre 3. Ah, la nota en 3 sobre 3, más luego. Más luego. Ya tengo yo todo, solo me falta pasar esas notas que tienen ustedes, me falta pasarle a mi Excel y ya me da la nota total. Eso le voy a hacer, tengo ahorita una revisión con un curso, yo esperaría que para las 7 de la noche más o menos les ofrezco, de hoy. Entonces les subo al aula virtual y también les mando un mensajito al WhatsApp diciéndoles que ya está listo. Listo, Inge, muchas gracias. Ya. De pronto algo más antes de que se vayan, antes que se vayan. Si es que en algún informe de laboratorio tenemos una nota de 4 o menos, les puedo dar chance de que recuperemos esa nota. ¿Sí? Entonces, les voy a habilitar el buzón en el aula virtual, les voy a habilitar un buzón en la parte de entrega de informes para que puedan entregar ese informe. A ver, debo tener tiempo para calificar. Hasta el domingo. ¿Creen que acaben el domingo? Sí, Inge. Sí, profe. ya, hasta el domingo les voy a habilitar, ¿ya? El domingo toda la noche. Entonces, si es que tienen un informe que tengan 0 o que no hayan entregado o que tengan una nota menor a 4, pueden repetir. ¿Menor o igual a 4 o solo de 3 de 4 hacia abajo? Menor o igual a 4. Gracias. Ya, aquí les voy a poner, ¿no? En entrega de informes, aquí al final les voy a poner. Ahorita mismo ya. Bueno, primero voy a Una revisar. pregunta con relación a eso, Inge. O Sí. sea, deberíamos hacer las recomendaciones que nos pone usted en la calificación, ¿verdad? Exacto. Ya. Sí. Bien, de pronto alguien tiene que dar algún quiz. ¿Alguien tiene pendiente algún quiz para poderle habilitar ahorita? ¿Pueden levantar la mano? Pueden levantar la mano en el Zoom. Inge, y en torno al plagio, si se sube, por ejemplo, el mismo desarrollo o eso, o sea, no pasaría nada. Debería verle si es que les aparece autoplagio. O sea, si O es que sea, de autoplagio no hay nosotros problema. mismos. Claro, no hay problema. Ya. Pero si es que el plagio era de otras personas y nuevamente le vuelven a poner lo mismo, ahí sí ya no. Ajá, si es que les aparece que se copian ustedes mismos, no hay problema. Sí, entonces si es que quieren revisar eso, podemos hacerlo ahorita. A ver, Cristian Robles, ¿qué colegio te falta? ¿Qué quiz te falta? El 8 de la Ya. práctica 8. Por favor, entonces ingresa y ya te doy el código, ¿ya? Quiz 8. A ver. Cristian Robles, al chat te envío el código, ¿ya? Ya, Inge. Ya. ¿Alguien más? Tengo una mano levantada. Narváez Steven. Cuenta. Inge, buenas tardes. Es que estaba revisando las notas de los informes y tenemos 0 en un informe, en el informe número 7 tenemos 0 porque no recuerdo qué pasó, pero no se han copiado las respuestas de las preguntas de ese informe y nos puso 0 y en esas están como comentario y no sé si es que nos
puedas validar, aunque sea por la mitad de la nota, o podemos repetir ese informe? Pueden repetir. Por favor. Sí, les había dicho que pueden repetir hasta un informe. Si tienen algún informe 4 o menos, o no han entregado algún informe, háganle. Y pueden Ah, ok. entregar, ¿Ya hasta cuándo podemos entregar? hasta el domingo. Solo uno. Solo uno. Sí, un informe. Ah, ya. Ya, gracias, Inge. Si es que lo hicieron en grupo, entregan un informe por todo el grupo. Pero si es que en esa práctica alguien no asistió e hizo el informe solo de las personas que trabajaron en grupo. Y la otra persona tendrá que hacer sola. ¿Sí? Ah, ok, Inge, muchas gracias. En el aula virtual, en la parte de entrega de informes, ahorita les estoy habilitando un buzoncito que se llama recuperación de informe. Ya, ahí le suben hasta el domingo, por favor. Ya. Robert Gancino, cuéntanos. Buenas tardes, Inge. Bueno, Yo tengo un inconveniente con un informe. Un compañero me informa que en el informe 11 nos aparece que tenemos mucha similitud con otro informe, me imagino, y nos califica con 0. Y la verdad que es raro porque no creo, no, nadie copió de otro lado. O sea, y nos califica con 0, así 0, 0 total. ya. Eso le podemos ver. Y generalmente los informes, lo mínimo que les he tratado de poner es 5, pero 0 es cuando ya están bastante similar. Ya le vemos ahorita, ¿ya? Ya, Vamos. Inge, gracias. Solo les estoy habilitando el buzón, pues. Recuperación de informe. El domingo es 6. No hay problema que muestre el informe en la pantalla. No, creo que no. Ya. ¿Qué informe me dijiste? En el 11. ¿Te acuerdas tal vez quién entregó? Mi compañero... Sí, Sebastián. ¿Te acuerdas tal vez el nombre? Sebastián Sánchez. Sebastián Sánchez. Ya. Veámosle. Aquí está. Ah, dice el informe no cumple los requisitos para ser calificado. Ya. Y alto porcentaje de similitud. Bueno, tiene algunos errores este informe. Mira, por ejemplo, la parte de preguntas y conclusiones al menos no debería ser copia de otro informe. Mira, están copiados todito. Mira, la pregunta 1, la pregunta 2. Bueno, se excluye, ¿no?, lo que está aquí en rojo, por ejemplo, porque eso es el texto mismo de la pregunta, pero lo que está en otros colores, como ves, el verde, el azul, es copia directa de algún lado, ¿no? Aquí está el tomate. Mira. Las conclusiones también. Les había dicho yo que debemos hacer por lo menos 5 conclusiones y 3 recomendaciones. La bibliografía también no está en el formato IEEE. Entonces, no. La parte más importante, que es la resolución de las preguntas y las conclusiones, no están bien. Entonces, por eso es. Dije, Además, pero... ay, sí, perdón, déjame acabar nomás, ¿ya? sí. La parte de la introducción es la parte teórica. Entonces, en teoría, ustedes tienen bastantes fuentes, ¿no?, bibliográficas. Entonces, la introducción por lo menos debería ser 1,5 columnas. Y la metodología también un poquito más de esto, ¿no? Miren, está un párrafo.
Entonces la metodología es decir qué hicieron durante la práctica, qué errores encontraron, todo eso. O qué, o qué, o cómo se desarrolló la práctica. Esta es la parte misma de la descripción de qué es lo que hicieron en la práctica. Y tiene que ser también detallado. Por eso también es. Entonces no hay introducción. La introducción está bien chiquita, la metodología también, y la parte de preguntas está copiada. Entonces no hay elementos que calificar. Entonces, si pueden, Eh, repítanle al informe. ajá, eso le decía. Y solo podemos recuperar un informe, ¿verdad? Sí, solo un informe nada más. Ya, Inge, creo que eso nomás sería. Ya, Gracias, Inge. ya. ¿Qué pasa, Emil? Tengo por acá Ismael Toala. La Inge, sí, buenas tardes. Es que, digamos, en los informes me sale que tengo exceso de coincidencias bibliográficas reportadas por Turnitin, me dice. Ya. ¿En qué informe? Ya la mayoría es en el 7, en el 8, Ah, en el 9, sí son varios, entonces, espérame. a ver En si podemos revisar. la parte de la similitud del turnismo depende del grado de gravedad. Entonces, por ejemplo, hay quienes en la parte de la introducción, en la parte teórica, tienen todo copiado de Internet. Entonces, eso se considera plagio, ¿no? Entonces, y la parte de introducción ya no valdría, ya no se toma en cuenta. Hay personas que tienen copiado, por ejemplo, la introducción, tienen también copiado la parte de las preguntas y las conclusiones. Entonces, ahí ya no contaría ni la introducción, ni las preguntas, ni las conclusiones. Entonces, esto que les pongo de coincidencias en Turnitin es por alguno de los elementos. Entonces, dependiendo, ¿no? Si es que está copiado en algunos lugares, esa notita que dice similitud de Turnitin podría referirse a varios elementos. Entonces, veámosle, por ejemplo, alguno que tengas. A ver, el 7. Ya, ¿tienes quién entregó? ¿Te acuerdas? Yo, Ismael Toala. ¿Torres? Toala. Sí, parece que hay algunos otros elementos más. Ya. Sí, aquí hay algunos elementos. Por ejemplo, aquí el exceso de coincidencias no es todo. O sea, es en alguno de Ah, los... no, sí. Mira, por Mira ejemplo, que aquí la introducción es prácticamente copiado, ¿no? Entonces, la introducción ya no se toma en cuenta. Igualmente, el resumen también tiene algunas coincidencias, porque también la metodología, mira, más acá abajo también las preguntas. Bueno, ahí les he tomado como solo uno. La metodología, entonces la metodología también hay que hacerle algo extenso, ¿no? Por ejemplo, como les decía, la introducción y la parte teórica, eso debería ocupar por lo menos una columna y media, por lo menos. La parte de la metodología, igualmente por lo menos una columna. Aquí también dice mejorar el formato. Noten ustedes que aquí, por ejemplo, en este párrafo de metodología, no justificamos siquiera el texto. ¿Sí? La alineación, miren que está aquí. La parte de arriba está alineado al lado derecho con justificación. Acá está sin alinear. ah, Entonces, ok. eso denota falta de revisión del informe. Sí, a eso se refiere, usa el formato IEEE. Claro, aquí dice, no, mejore la introducción, mejore la metodología. Entonces ya cada uno de esos es un punto menos. Y nos hemos ido a la parte de conclusiones. Igual, mira, las conclusiones tuyas, tienes 5 conclusiones. Y yo les había pedido que pongamos 5 conclusiones y 3 recomendaciones. Entonces, por eso es el puntaje, por ejemplo, en este informe. Inge, ¿me puede ayudar a mí con la práctica 10? Ya, sí, por ya les favor. ayudo. Y en Igualmente, la... mira, aquí en la parte de referencias, nota que ponemos con otro tipo de letra. Está con letra Arial, por ejemplo, aquí. Y todo el resto del texto está con Times New Roman. Entonces, en el formato IEEE nos dice qué tipo de fuente debemos usar, de qué tamaño. Entonces, esas son las observaciones. Ah, ok. Disculpe, en la práctica 11 me dice que las preguntas del preparatorio son para el coloquio.
Pero ahí no Sí, he colocado ninguna pregunta del preparatorio. entonces se me fue una notita que no era. Déjame verle. Es en el 11. Ya. ¿Entregaste tú también? Sí, Oh, perfecto. Ya entregué mismo. espera. Ahí es. Sí, tal vez se me fue la notita que no era. Mira, aquí, por ejemplo, también tenemos bastante parte copiada. También nos excluye el encabezado, porque eso es autoplagio, porque en todos los informes de ustedes seguramente pusieron el mismo encabezado, por eso no se toma en cuenta. Como ven, solo cambia la fecha nomás. Entonces, quiere decir que esto es de ustedes mismos, por eso no se toma en cuenta. Ya, bueno, hay algunas coincidencias. El formato triple que ya vimos de qué se trataba. Y esa sí se me ha ido de más. Bueno, esa está de más, pero sí está dentro de la nota. O sea, esta no le afecta. O sea, es uno menos por las coincidencias y uno menos por el formato. Lo mismo Ok. aquí en la bibliografía. Tenemos en otro tipo de fuente. No justificamos. Aquí, por ejemplo, la sangría de las recomendaciones nota que no está alineado. Entonces, esto también. Eso hay que fijarse. Ah, ok. ¿Ya? Gracias. Ahora sí paso con el siguiente compañero. Yo estaba preguntando sobre el informe número 10. Mi compañero, Wilmer, ¿qué le digo la película? Wilmer Braulio Rivas, le subió el informe 10. ¿Me podría ayudar, por favor? Ya te digo, ya. Ahorita les puedo ayudar hasta las 4, porque a las 4 tengo revisión de notas con el curso. Y si es que está algo todavía pendiente de revisión, le podemos hacer el día que nos reunamos con ustedes. Ahí sí vamos a tener el tiempo que sea necesario. Sí, yo pensé que ahorita no iba a haber tantas solicitudes. Entonces voy a revisarle al compañero ahorita el informe que me pide y para el resto les ofrezco para el día que hagamos la revisión. Sí, ahí sí vamos a tener 1 hora, 2 horas, lo que necesitemos. Lo mío solo es una pregunta. ¿Desde qué informe comenzaría el segundo bimestre? Desde el 7, Ya, gracias. ¿ya? ¿Te acuerdas quién entregó tal vez el informe? Braulio Rivas. Wilmer Braulio Rivas. Ya, Rivas. Ya, también. Este informe. Ya. Bueno, para empezar, ¿no? La parte de coincidencias en la introducción, por ejemplo, está todo copiado, casi. Bueno, y abajo debe haber más cosas. Este sobre todo es por lo último. Todas las conclusiones, notas que todas tus conclusiones pertenecen a otro grupo. Ya, muchas gracias. No sabía por qué tenemos factores, pero ya me di cuenta. Ya, estoy ya correcto. Muchas gracias, Inge. ¿Ya? Inge, una pregunta. Las tablas, los gráficos están bien así. Los gráficos, sí. Sí. Los gráficos también. Es más, en las normas de IEEE nos piden que sean a blanco y negro. O sea, deja usar muy pocos colores. ¿Las tablas están bien así o deberían ser como Está bien, normas? está bien. Sí, Las tablas está bien, sí. muchas gracias, Inge. Sobre todo cuando hagan algo que sea calificable en Turnitin, no copien ni peguen, porque eso es lo que detecta. O sea, si ustedes digitan o parafrasean, eso no les toma como coincidencia, pero la coincidencia es porque copiamos y pegamos directo.
¿sí? Entonces eso tengan presente de aquí en adelante, ¿sí? Porque si no, todas las frases, todo el texto nos saldría copiado de algún lugar, pero es porque copiamos y pegamos, ¿sí? O si es que estamos haciendo en grupo, díganle a sus compañeros también que no copien y peguen, porque cuando ustedes del documento de sus compañeros copian y pegan, igual les va a referenciar. Sí, entonces, Inge, sí, dime. para subir este informe de recuperación, ¿marcaría como plagio? O sea,